Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pato. Buenas tardes, David. Hola Buenas David, hola tardes, Emma. Emma. ¿Cómo Muy andan buenas. hoy? Excelente, Bene. excelente. Con calor, pero excelente. Con calor, sí, está pesadito allá también en... Y sí. Sí, sí, Ah, sí. Tranqui. No sé cómo 37, estará, algo así hace. no sé cómo estará en la capital, Patricia, pero acá en el conurbano hay vientito. sí. Lo que pasa es que en mi casa da mucho el sol de tarde, entonces estoy con calor, por eso. Debe ser por eso. Bueno, chicos, hoy es un webinar distinto. A ver, ¿quieren ir contando qué vamos a hacer hoy? David. Sí, por una parte vamos a contestar algunas preguntas que han quedado pendientes de los 3 webinars anteriores, que es sobre contactores y motores. Van a ser las preguntas que, como digo, que han quedado pendientes. Después Emma va a mostrar algo de productos y después que Emma termine su parte vamos a contestar algunas preguntas de las que ustedes hagan ahora en vivo. Bien, de mi parte lo que vamos a estar viendo es puntualmente, entre comillas, por decir una forma, una visita guiada a la planta de metálico. Vamos a pasar un video y vamos a ir mostrando etapa a etapa desde el inicio, o sea, del punto cero, que Ujú. sería Toda la producción. exacto, la chapa virgen, hasta cómo sale empaquetado, o sea, cómo sale ya desde el packaging. Así que bueno, de mi lado hoy vamos a ver eso. Estos últimos webinars veníamos viendo ya todo lo que es metálico, así que bueno, eso sería Ujú. no un cierre, pero bueno, ya ahí para ir finalizando estos webinars de Del metálico. año, tal Exacto. cual, tal cual. Bueno, cuando quieran, David. Sí, a ver si me cuentan las preguntas. como no. Malco Alonso preguntó, ¿puede ser que haya ojos de buey de 220 y de 24 volts? ¿Por qué se elegiría uno u otro? Bien, los ojos de buey o todo tipo de indicador luminoso viene tanto en 220 como en 24. He mostrado uno, creo, el primer día, o al menos lo he puesto en foto, que este es en este caso particular, no sé si se ve ahí, es un ojo de buey que es zumbador y una luz intermitente. Pero es exactamente como cualquier otro indicador luminoso que puede ser verde, rojo, fijo, intermitente, incluso ojo de buey voltímetro, todo eso que viene con el diámetro de 22 milímetros para hacer un orificio de 22 milímetros y colocarlo en el tablero, vienen con 24 volts. No sé si ahí se llega a ver, este es uno de 24 volts, por ejemplo. No solo es de 220, también vienen de 24. ¿En qué situación se elegiría uno u otro? Bueno, hay muchas veces que por razones funcionales o por razones de seguridad, el comando está a una tensión que no es 220. Ejemplo, venimos hablando del comando del manejo de una bomba, ya sea monofásico o trifásico, una bomba de agua que tiene un flotante, un interruptor de nivel en el tanque cisterna que está abajo y en el tanque elevado que está arriba, en donde tiene unos comandos que hace que cuando el tanque de abajo está vacío, se interrumpa el accionamiento de la bomba para que no chupe aire, como decimos coloquialmente. Y a su vez, si el tanque de abajo tiene agua, pero el de arriba no, cuando el de arriba no tenga agua, conecta automáticamente a la bomba y cuando llega a determinado nivel, el interruptor de nivel superior apaga automáticamente la bomba de tal forma que no rebalse el tanque. Entonces, todo ese comando hemos dicho que tiene que ser a 24 volts. La bomba puede ser monofásica 220 o trifásica 380, no importa. La bobina puede ser, hemos dicho, de 24 o en su defecto usando un relé intermediario para evitar ciertos problemas que hemos explicado, que sea de 24. Bueno, ahí, por ejemplo, las señalizaciones luminosas, si es que al comando hacemos señalización y comando en el mismo circuito, porque también pueden estar separados, si lo hacemos en el mismo circuito necesitamos de que sean de 24 volts los interruptores luminosos, no de 220. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos, típico caso, los
administradores de riego, no me sale en este momento el nombre, ¿sí? Los tipos, me salen las marcas, Rainbird o ese tipo de cosas que son las más comunes, manejan electroválvulas. Tenemos un campo, una cancha o lo que sea, y tenemos que ese controlador de riego activa determinadas electroválvulas para regar determinados sectores en determinados horarios y a la vez activa la bomba. Esas electroválvulas son de 24 volts. No por seguridad, sino por funcionamiento. Son de 24 volts. ¿Sí? En todo caso es más seguro, por supuesto. Bueno, si yo mezclo un indicador luminoso con ese circuito, tendría que tener de 24 volts. ¿Sí? Si no, tendría que ver otra manera si los quiero poner 220. Entonces, para redondear la respuesta a Marco Alonso que pregunta esto, tiene que ver con el comando. Si el comando, por razones de seguridad o por razones funcionales, es de 24, y tengo señalizaciones en el comando, esas señalizaciones tendrían que ser de 24, si lo pongo 220 se quema. ¿Sí? A ver si hay otra pregunta. Las líneas L1, L2 y L3, ¿pueden tener el mismo color de ojo de buey? Esto lo pregunta Fabricio Ríos. Sí, hemos mencionado que hay una norma, en su momento una de las personas que preguntaba me nombraba una norma IRAM, que yo me la acordaba mal, pero también hay una norma IS de seguridad de máquinas y de tableros que no están traducidas todavía a la EA, pero IRAM sí dice algo, y todos coinciden en lo siguiente. Si nosotros tenemos una presencia de tensión, si a este tablero le llega tensión, yo tengo que poner un indicador luminoso, o ojo de buey, verde. Si tenemos una situación en la que un motor está encendido, tenemos que poner o marcar esa situación con un ojo de buey amarillo, ¿sí? Cuando algo está encendido y hay que tener cuidado. Ahora, si hay un problema en ese motor y el relevo térmico activa su normal abierto y cierra y activa, por ejemplo, esto, activa un ojo de buey rojo, ¿sí? Entonces tiene que ser rojo, porque requiere, dice que ha habido una falla o hay un peligro, o requiere la intervención de un operario para poder volver a poner en funcionamiento. Esos son los 3 criterios básicos. También hay otras luces blancas y qué sé yo, pero básicamente sería verde, presencia de tensión, digamos. Amarillo podría ser, tenga cuidado que algo está encendido, y rojo, algo ha pasado. Eso sería dicho en castellano. Entonces, no podemos poner para la fase R o L1 un color, para la fase L2 otro color y para la fase L3 otro color. Tenemos que poner la presencia de fase a los 3 con el mismo color. No podemos hacer un carnaval porque cada color significa una cosa distinta. ¿Sí? Otra pregunta. Muy bien. Perdón. ¿Existen contactores monofásicos que manejen 220 en sus contactos? Pregunta de Manuel, y no es Manuel. Bien. Sí, existen, y de hecho existen muchísimas cosas que por cuestiones de tiempo por ahí no podemos mostrar, pero este contactor común, por ejemplo, no es obligatorio que por las tres contactos principales manejemos 380. Podemos manejar 220 tranquilamente. Con esto podemos que una fotocélula o un fotocontrol electrónico, para decirlo más correctamente, en vez de encender una luz, si tengo que encender muchas luces y veo que esa fotocélula no se la va a bancar, digamos entre comillas, hacemos que en la misma forma en que en vez de conectar una luz, que conecte la bobina de este contactor. Y este contactor, por sus contactos principales, maneja, qué sé yo, toda una cuadra de luces de 400 watts. Y lo manejo con una fotocélula. Entonces, es una forma de utilizar a 220 los contactos principales de este propio contactor. No es obligatorio que sea de 220. Si yo tengo que manejar luces, simplemente lo que hago es usar 2 de las líneas y listo, por ejemplo. O usar una serie de luces monofásicas que tienen el neutro común, digamos, y un poco de luces se manejan con una fase, otro con otra, otro con otra. Uso esto de interruptor tripolar. ¿Sí? Puedo manejar cargas monofásicas, no hay ningún problema. Pero sí existen, que creo que a esto va la pregunta, existen contactores monofásicos en el sentido de que no es que con esto puedo manejar 220 también, pero sí existen
Contactores monofásicos en el sentido de que tienen 2 líneas nomás de contactos principales. En general, se llaman, vienen en un formato que se llama contactor modular, ¿sí? Que no tiene la posibilidad de abrirlo y cambiar la tensión de bobina, por ejemplo. Se quema la bobina y se cambia todo junto. ¿Qué son estos que estoy mostrando aquí? ¿Mm? Aquí, por ejemplo, esto es un contactor modular, y ahí vemos que simplemente sus tornillitos A1 y A2, que andan por ahí arriba, ¿sí? Los manejo, esto me indica que la bobina es de 230 volts, ¿sí? Y que tiene solo 2 contactos principales. 1, 2 contactos, y con esto puedo manejar una carga monofásica directamente, sin que me quede un tercer contacto, digamos, sin usar. Lo mismo pasa con este otro modelo. Este otro modelo, también por ahí vemos que tiene una bobina, sus contactos, sus bornes A1 y A2, de ahí lo manejamos, y los contactos que maneja son 2, no 3 como el contactor clásico que venimos mostrando. Existe. Y ya que estamos, vamos a ver esto que dice AC7A, AC7B. En el primer webinar de contactores y motores, les he dado una tabla. Una tabla que me indicaba, según la categoría de empleo, cuánta corriente puede manejar el contactor. Entonces yo les decía, no es lo mismo que un contactor, en sus contactos principales tengan que manejar un motor trifásico que lo prendo 7 veces por hora, a un motor trifásico que lo enciendo una vez cada 8 horas, o si por esos contactos voy a manejar luces, hay un montón de cosas. Entonces, eso se llama categoría de empleo, y tenía AC, si era en alterna, o DC, si lo que estaba manejando por los contactos principales era continua, y un código. Por ejemplo, aquí dice que en categoría AC7A puedo manejar hasta 40 amperes, pero este mismo contactor, si lo hago trabajar en categoría AC7B, maneja hasta 15 amperes, y vamos a repasar qué son estas dos. Y este otro contactor, en vez de decirme cuántos amperes puede manejar en cada categoría de empleo, me dice cuántos kilowatts puede manejar en cada categoría de empleo. Nosotros calcularemos ahí hasta dónde nos sirve. En AC7A dice que puede manejar hasta 3 kilowatts, pero si lo conecto con una carga que sea del tipo AC7B, puede manejar hasta 1,2 kilowatts. Esta información es importantísima. Esta es lo que nos dice cuánto, vamos a decirlo en criollo, cuánto se va a bancar este contactor. Cuánta corriente puede manejar sin que sus contactos principales se quemen. Entonces es importante. No es lo mismo que me diga 10 amperes a que me diga 10 amperes, pero con tal tipo de carga. ¿Sí? ¿Qué sería esta? Esta es la tabla de la que les hablaba, que es la que he mostrado en el primer webinar de contactores y motores. ¿Sí? Las categorías que mostraban estos contactores modulares que teníamos en la imagen anterior, hablaban de categoría de empleo 7A y 7B. ¿Qué es la categoría de empleo 7A? Cargas poco inductivas en aplicaciones domésticas y similares. ¿Sí? Ya me está diciendo que los contactores que mostraron en la pantalla anterior no es para un uso industrial. AC7B, motores para aplicaciones domésticas. ¿Sí? Un motor ya no es una carga poco inductiva, pero sí dice, con esto puede manejar un motor pequeñito. ¿Mm? Entonces, si volvemos aquí, fíjense que me puede manejar 40 amperes si me maneja una carga normal, poco inductiva, pero solo 15 amperes si es un motorcito, como máximo. ¿Sí? Y aquí, 3 kilowatts, y en la categoría más exigente, que es cuando voy a manejar motores, me limita a que puedo manejar hasta 1,2 kilowatts. Entonces, importancia de la categoría de empleo y saber leer la información que traen los elementos en general. También, ya que preguntan siempre, creo que esta pregunta la he visto en Facebook, en el webinar anterior, me preguntaban sobre los contactores que tenían 0,1 automático. O sea, esos llaman contactores con mando manual. Tiene una característica similar a los contactores que les mostraba hace rato, en el sentido de que es todo un encapsulado en donde yo no puedo, como a estos otros, que sí lo puedo abrir y cambiar la bobina, una de 220 por una de 380, o por una de 24. Estas pueden venir con distintas tensiones de bobina, pero es la bobina que trae. Si se quema, cambio todo junto. Además de tener esa característica, tiene la característica
de tener una llave selectora, digamos. Recuerdan, no sé si recuerdan que cuando hemos hablado de, por ejemplo, el comando de una bomba, ¿sí? Debe andar por acá. El comando de una bomba, habíamos dicho que hay una llave selectora 012, que me podía cambiar, o sea, era conveniente poner esto, de tal manera que lo pongo en una posición y arranca directamente la bomba, independientemente de que el tanque de arriba me pida o no me pida agua. La otra posición sería ponerlo en 0 y que no se prenda la bomba por ningún motivo, y la otra posición sería ponerlo en modo automático, ¿sí? Que ahí cuando me pida el de arriba, ahí se enciende la bomba. Bueno, esa llave selectora, la compramos y la ponemos aparte, ¿sí? Esa llave selectora 012, ¿sí? Como por ejemplo la que tengo aquí, ¿sí? En vez de tener eso, hay contactores que ya traen eso incorporado en su propio cuerpo, digamos. Aquí, si nosotros a la palanquita esta la ponemos en 0, no se enciende para nada este contactor. Si la ponemos en 1, se enciende, por más que, o sea, se interconectan sus contactos principales, por más que a la bobina no se le haya dado la orden de encender. Y si lo ponemos en modo auto a esta palanquita, queda ahí a la espera de que le den la orden desde el mando automático. Entonces, muchas veces se suele poner esto para ahorrarse pasos y partes y cableado en el comando de una bomba, ¿sí? Dicen, ¿para qué voy a poner una llave selectora 012 si aquí, en vez de estar comprando algo aparte, aquí tengo todo junto? Y no hace falta cablear ni nada porque ya viene todo cableado. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que yo tengo que abrir el tablero, ¿sí? Tengo que abrir el tablero, y si estamos en una situación doméstica, tengo que abrir el tablero y empezar a manipular aquí. En cambio, ¿esto para qué puede servir, por ejemplo? Sirve para cuando tengo alumbrado público. Es espectacular este tipo de contactores, el contactor de mando manual. ¿Por qué? Porque en el caso de que, por ejemplo, se maneje, típico en una plaza, se hace un evento y necesitamos que esté encendido aunque sea de día, y se alimenten, y tomamos de las columnas de iluminación, tomamos tensión para manejarnos en un equipo de audio. Entonces lo ponemos en el 1 y se enciende aunque sea de día. Salteamos, digamos, la fotocélula. Y si lo ponemos en automático, se va a encender cuando sea de noche, se va a apagar cuando sea de día, y si es 0 lo apagamos, por ejemplo, para hacer un mantenimiento, o para cambiar una fotocélula, para lo que sea. Bueno, entonces, esto para el alumbrado público está perfecto el 012, o para situaciones similares, porque en general va a meter mano gente capacitada. En cambio, si nosotros hacemos un tablero de una bomba, es conveniente poner una llave selectora 012 y poner un contactor común adentro. ¿Por qué? Porque esto va a quedar afuera de la tapa. Va a quedar en la tapa del tablero sin necesidad que la persona abra el tablero, ¿sí? Y desde afuera no va a manejar 012 y el tablero va a seguir herméticamente cerrado, porque la persona no capacitada capaz que no lo cierra bien, capaz que eso está a la intemperie o le entra tierra. Entonces es conveniente, para mí, desde mi gusto, si es una bomba, usar 012, y si es alumbrado público, usar un contactor comando manual. Aquí en esta vista les muestro uno trifásico y uno monofásico. Y también existe algo muy interesante, también lo hemos mostrado en alguna charla, creo que en la de simbología del año pasado, algo muy parecido a un contactor. O sea, es un contacto activado mediante un electroimán, pero no es un contactor, sino un telerruptor. Un telerruptor es lo mismo, digamos, básicamente que un contactor. En este caso tiene un solo contacto normal abierto, y aquí está la bobina, A1, A2 en un rectangulito como siempre, pero tiene la particularidad que vemos este símbolo. Este es el símbolo de un telerruptor. ¿Para qué sirve esto? ¿O cómo se comporta? Se comporta de la siguiente manera. Si yo le doy un pulso, con un pulsador tipo del timbre o un pulsador verde, si estaba apagado se enciende, si estaba encendido se apaga. Cambia el estado en el que estaba. Distinto a un contactor donde yo tengo que tener un botón rojo y un botón verde, dos botones distintos, ¿verdad? Uno para apagar y otro para encender. Aquí no, aquí yo puedo poner un pulsador que me maneje esto,
y con un pulso se enciende, si estaba apagado. Si estaba encendido, con el pulso se apaga. Y así puedo poner en paralelo un montón de pulsadores. ¿Para qué puede servir? Para manejar, por ejemplo, luces desde más de 2 lugares. Saben que están los interruptores en combinación y que también están otros interruptores especiales cuando lo quiero encender desde más de 2 lugares, pero eso se empieza a complicar el cableado. En cambio, si quiero manejar algo desde muchos lugares, desde más de 2 lugares, el teleinterruptor es espectacular. Para quien conoce electrónica, esto tiene la misma función que un relé biestable, digamos. Cambio el estado en el que estaba con darle un pulso. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la vista de uno que tiene un contacto normal abierto y otro modelo de teleinterruptor que tiene un contacto normal cerrado y 2 normal abierto, ¿sí? De tal manera que yo pueda usarlo según mi conveniencia al normal cerrado y al normal abierto. ¿Sí? Tenemos otra pregunta. Sí, cabe, por las dudas, destacar de que tanto el teleinterruptor como los 2 contactores que mostraste recién, o sea, no son, y el Rocker no los tiene, por las dudas. ¿Cómo? Sí, por eso están censuradas las marcas. Por las No dudas hay ninguna que marca. algún distraído, más que nada por eso. Está bien. Bien. Esa está la pregunta de Miguel, ¿no? Sí. En caso de usarlo para manejar dispositivos monofásicos, hay que usar todos los contactos. En el tercer contacto libre, ¿qué debemos conectar? ¿Qué debemos conectar? Miguel. Bien. Más o menos creo que está respondida la pregunta un poco mezclada con lo anterior. ¿Por qué? Porque sí podemos utilizar dispositivos o manejar dispositivos monofásicos con un contactor que sea tripolar. No hay problema. Si manejamos luces y una sola línea, fase neutro, usamos los 2 tornillitos, la tercera línea queda libre, no pasa nada. No le va a hacer nada al contactor. Ahora, otra cosa es si manejamos un motor monofásico y tenemos un relevo térmico a la salida del contactor. Eso lo hemos mostrado. Eso se hace de esta manera. Si tengo un relevo térmico, estoy manejando un motor monofásico en este caso, y tengo el contactor, y aquí abajo enchufo el relevo térmico, bueno, ahí sí, como los 3 contactos de las 3 láminas del relevo térmico necesitan censar la misma corriente, si no lo detectan como falla, y esto se me estaría desconectando todo el tiempo, ahí sí hago este puente, que es pasar uno de los 2, o la fase o el neutro, de largo, y la otra la paso, ¿sí? La otra la paso, vuelvo a entrar al contactor, y salgo por el relevo térmico, y ahí uso las 3 líneas del contactor, en una carga monofásica, las uso a las 3, y no dejo ninguna línea libre, no por problema del contactor. El contactor no tendría ningún drama que usemos solo 2 de sus 3 líneas. El problema está aquí, es por el relevo térmico, que detectaría como una falta de fase. ¿Sí? Entonces me dispararía todo el tiempo si no hiciera esto. Eso creo que termina de redondear la pregunta con respecto a utilizar un contactor trifásico en una carga monofásica. Muy bien. Otra pregunta. El amperaje de la llamada, ¿se calcula con la sección de cable? Preguntó Gandur Facundo. Bien, el amperaje de la llamada se calcula con la sección de cable. En realidad, tendríamos que pensar siempre al revés. No vamos a calcular un amperaje y en función de... Perdón, no vamos a tener una sección de cable dada y en función de esa sección de cable calcular el amperaje. En general, la vida eléctrica es al revés. Primero, tenemos que saber qué amperes va a haber para recién saber qué sección de cable vamos a poner para manejar esos amperes. De todas maneras, para aclarar a qué se refiere con el amperaje de llamada, porque esto está fuera de contexto, digamos, pero seguramente era en el webinar número 3 de contactores y motores, donde yo explicaba que el núcleo doble E que tiene el contactor, cuando se terminaba de cerrar en la bobina, ¿sí? Mientras está cerrando, consume más corriente, digamos, requiere más potencia de la fuente de alimentación, que cuando ya está cerrado, para mantener cerrado necesita menos potencia. Entonces, a esa potencia,
o a esa corriente que pida al principio, antes de cerrarse del todo el núcleo magnético de la bobina del contactor, a eso se le llama el amperaje de llamada o la potencia de llamada, ¿sí? ¿Cuánto va a consumir, ya sea en amperes o en watts, o en volampere? En el parámetro que yo quiera, total, tenemos la forma de calcular. Bueno, ese amperaje de llamada ya está dado, ¿sí? Lo sacamos de datos del fabricante. ¿Sí? Dice, un fabricante informa, esto es lo que les mostraba la vez anterior, que la potencia necesaria para el cierre del contactor es 60 volamperes, pero para mantenerlo una vez cerrado es 11 volamperes. Y esa potencia es independientemente de la tensión de bobina. Eso me dice el fabricante. Entonces, si nosotros calculamos cuál es la corriente necesaria en llamada y en mantenimiento, dependiendo de la tensión de la bobina, es fácil, porque tenemos los volamperes, lo dividimos entre los volt y me da los amperes. Entonces, necesitamos 2,5 amperes, porque es 60 dividido 24 en el caso que la bobina sea de 24 volts. Necesitamos mucha corriente si la tensión es baja. En cambio, si la tensión es alta, por ejemplo, esta de 380, 60 dividido 380 me da 0,16 amperes para la llamada y 0,02 amperes para el mantenimiento. Entonces, habíamos dicho que si la potencia requerida para cerrar un electroimán de un contactor de una determinada marca es siempre la misma, en general es siempre la misma para un determinado tamaño al menos, independientemente de la tensión de manejo de la bobina, eso significa, o me trae como resultado todo este análisis, que mientras más baja es la tensión de comando, más alta es la corriente que necesito, tanto en llamada como en mantenimiento. ¿Sí? Entonces, a ese amperaje es el que se refiere a la pregunta. No calculamos con esto gran cosa. ¿Por qué? Porque vemos que son corrientes muy, pero muy pequeñas en todo caso. Me traerá problemas de si hay baja tensión o se cerrará, y qué sé yo, pero si vamos al cable, de la sección de cable de lo que se pregunta, con 1,5 alcanza para el comando. Pero recontra sobra para el comando. Con un milímetro cuadrado también andaríamos. ¿Por qué? Porque la máxima corriente posible en una situación normal, al menos si manejo un solo contactor, es más o menos 2,5 amperes durante un milisegundo que dura en el caso de una bobina 24. Después son 0,0 algo amperes. Entonces, el cable de 1,5 o el de 1 milímetro se bancan esto y más. Entonces, no le tengamos miedo a la sección de cable del comando. ¿Sí? Con 1 o 1,5 andamos de 10. Otra pregunta. ¿Cuál es la sigla que identifica en el contactor el amperaje de llamada? Gabriel Minardi. Bien. En general no va a estar identificada en el contactor, porque ese amperaje, como hemos visto, depende de la tensión de la bobina que tengamos. Entonces, nosotros aquí al costadito del contactor, al costadito tenemos una serie de características que todas se refieren a los contactos principales y a los contactos auxiliares. Ninguna se refiere a la bobina. ¿Por qué? Porque ya a esto mismo lo puedo abrir, lo puedo abrir y sacar la bobina y comprar otra bobina y que tenga otra tensión, de esa misma marca por supuesto, y la encajo y a una de 220 la transformo en 380. Entonces no va a estar indicada en el contactor en el caso de que sea de bobina intercambiable. Va a estar indicada en los catálogos de los fabricantes, en los folletos, en las páginas web. Tenemos que acostumbrarnos a entrar a las páginas web de los fabricantes, descargar el PDF de los catálogos o ver la información que nos brindan, y ahí vamos a encontrar un montón de cosas. En general, como les digo, esto de 60 y 11, en otros fabricantes a veces 50 y 10, no va a cambiar mucho, ¿sí? Pero esa información no va a estar impresa en el propio contactor, sino en los folletos o en los catálogos o en las hojas de datos de los fabricantes en sus páginas web. Creo que esta es la última pregunta que teníamos, ¿sí? Muchísimas gracias por todo. Buenísimo. Ya saben que me encuentran así en YouTube, ¿sí? Dejo de compartir, así puedan mostrar y quedamos a la espera de nuevas preguntas en vivo. Eso. Exactamente. Ahí ya están haciendo preguntas en la parte de preguntas y respuestas, Sí. que pueden ser o repreguntas de estas preguntitas que fuimos respondiendo de otros webinars sobre contactores, o preguntas nuevas que les haya quedado. Tal cual. Otros. Tenemos algunas también en Facebook, quédense tranquilos, ahora va a dar, mientras descansa un poquito la voz David, vamos a hacer la visita virtual a la nueva planta de Rocar, que solo va a ir mostrando
Lo voy a mostrar yo y lo va a ir comentando Emanuel. Y después respondemos todas las preguntas en vivo. Bárbaro. A ver. Antes de poner, o sea, antes de iniciarlo, yo les voy a comentar lo que vamos a hacer para que no se desesperen. Vamos a ir viendo el video, lo vamos a ir pausando, voy a ir comentando cada proceso, obviamente o sea, en el tiempo que nos da ir viendo el video. En nuestro catálogo tienen cada uno bien detallado y bien, o sea, todas las partes y no sé, y algunos componentes o palabras más específicas. Y por último, una vez que pausamos todo el video, vamos a ver el video completo sin que yo les esté arriba pausándolo o hablando. Dura muy poquito el video, así que no va a haber problema con eso. Bueno, Pato, ya le puedes dar play, por favor, a la nueva planta de metálico, que no tiene, obviamente, nada que ver con lo que se hace en plástico. Vamos a ir mostrando un poquito. Ese es el inicio. Y bueno, la materia prima que usamos o sea, son componentes de acero al carbono. Reciben un tratamiento o sea, de corte por láser, que es lo que estamos viendo ahora. Ahí tenemos la máquina de corte. Y luego de eso, una vez que sale, ahí saldría el corte, se saca todo el scrap, se juntan piezas y demás. Obviamente en un corte pueden salir varias piezas, no solo la misma. Esto después pasa a lo que sería un proceso de punzado, que es lo que estamos viendo ahora. El punzado van a ver que salen como ciertos relieves que se utilizan en el gabinete, y luego el plegado. Una vez que ya fue punzado, o sea, cortado, punzado y plegado, todas estas piezas, obviamente las que sean necesarias, van a pasar a lo que sería la soldada, o sea, el soldado. Esto se hace a través de brazos robóticos, con procesos TIG y MIG, y una vez que el gabinete ya fue soldado, obviamente estos procesos, según la geometría, ya que es variable, pasa a lo que sería el pulido. Ya, acá tenemos un gabinete ya con forma, o sea, tenemos una base soldada, una tapa soldada, partes ya de frentes cortados, plegados, punzados y demás. Una vez ya realizado todo eso, pasamos a la parte que sería limpiar estos semi-elaborados, por decir de una manera, que tenemos 5 bateas de lavado, distintos procesos químicos que tienen cada una de ellas, y al finalizar, la mufla para el secado, o sea, se lava a través de 5 bateas y luego se seca. Una vez realizado, que es esta, la de secado, ahí ven que están todas las piezas que se lavan. O sea, esa es de inmersión automática, y por último el secado. Una vez ya secado esto, vamos a pasar al área de pintura. Antes de obviamente pintarlo, se va a retirar cualquier excedente de polvo que pueda haber y demás. Y bueno, la cabina de pintura es de última generación, es una pintura electrostática automatizada. A mano solo se hacen algunas terminaciones para que esto sea estanco completamente. Es una pintura a base de poliéster termocontraíble, con terminación texturada. Ya una vez pintado, pasa esto de manera automática a la cámara de secado, o sea, al horno, y la misma, o sea, es un circuito circular, termina justo donde empezó. Una de ellas, la pintura seca y demás, pasamos a la parte de armado. Primero, o sea, en todo lo que son las tapas, ahí volvemos un poquito para atrás. Entonces son las tapas, van a ver, se pone el burlete, es un burlete inyectado, o sea, también con tecnología robótica, y el burlete está compuesto por espuma de poliuretano, o sea, de alta densidad. Ahí está, así se coloca el burlete. Una vez terminado esto, ya tenemos todas sus piezas pintadas y partes por separado.
vamos a la parte de armado. Se instalan todo lo que son bisagras, cerradura, tapa, no sé, la bandeja portaelementos y demás. Se ponen en el packaging, ahí lo vemos y ya está listo para comercializar. Ahora vemos de vuelta el video sin que yo les esté pausando y tal vez relatando. El video tenía un audio muy lindo, pero bueno, no se llega a escuchar bien del todo. Así que bueno. Voy repasando por arriba. Acá tenemos la cortadora láser. Bueno, ya he cortado todo. Retiran, le sacan el strap, apilan las piezas. Y ahí pasa lo que tiene que ir al punzado, y lo que tiene que ir al plegado. Y al punzado. Al plegado. Ya todas las partes que fueron punzadas, plegadas, obviamente cortadas, pasarían a los brazos robóticos para que hagan la suelden. Una vez soldado, se pule. Ya con todo esto pasamos a retirarle todo la grasitud que tienen a través de el lavado y posteriormente el secado. Luego de eso se retiran todo lo que puede llegar a ser polvo, pasa al área de pintura, está pintado, se seca, todo esto es una línea automático. Y una vez que ya pasó el tiempo y está seco, pasa a la parte de armado y lo que son las tapas, a ponerle el burlete. Ahí sí, ya se unirían todas las partes. Ya se puede guardar en el packaging y se puede ya activar y luego comercializar. Puesto de esta manera parece muy sencillo, pero bueno, no sabrán, no lo hacen. Así que, perfecto. Esto igual va a estar en nuestra página web y demás, lo van a poder ir viendo, lo van a seguir viendo en alguna que otra presentación. Pero bueno, ya en otros webinars sobre metálico vimos, primero les contamos sus características, luego vimos lo fácil, a través de un video, cómo se arman y demás, de que su armado es bastante sencillo y rápido. Ahora estaba bueno que conozcan un poco la planta y de cómo es ese producto terminado. Y bueno, nos va a quedar creo que 1 o 2 webinars más sobre esto, si no me equivoco es 1. Que esperemos que sea también de su agrado. Excelente. Pato y David. Bueno, vamos a las preguntitas en vivo. David, ¿estás por ahí? Estoy. Bueno. Estaba ahorrando ancho de banda. Arranquemos. A ver, Matías dice, Sí. ¿se puede usar un relé de 24 volts directo para una bomba monofásica con corriente de pico de 25 amperes o conviene usar siempre contactor? Es preferible usar contactor, digamos, si no queremos estar cambiando a cada rato. Usar el contactor y el relé de 24, en todo caso, como decía, como intermediario. Que la corriente o el consumo que maneje el relé de 24 sea la bobina del contactor de 220 y no directamente el consumo sea la bomba. Es preferible eso, porque si no se me va a quemar, se me va a desgastar muy rápido los contactos. Todo depende de la cantidad de maniobras también, ¿sí? Pero en general es conveniente no hacerlo. No digo que no vaya a durar, pero va a durar menos. Ok.
Desde Facebook pregunta Atilio, en ciertos tableros se suele ver un ojo de buey verde para el neutro. ¿Tiene sentido ya que está alimentando de una de las tres fases? No, no creo que tenga mucho sentido, porque si, lo único que no me está indicando no me está indicando que el neutro está presente, digamos. Todo lo que, y ahora a esta altura conviene poner ojo de buey voltímetro. Entonces, si uno ve que lo ha puesto entre fase y neutro y en vez de 220 dice 380 porque se ha cortado el neutro. ¿Eh? Entonces, para eso puede ser útil detectar una presencia o no de neutro. Pero así, conectado a una de las fases, no indica nada, porque si ese LED o ese ojo de buey, de sea tecnología que sea, se apaga, para la situación que según entiendo está comentando, si se corta esa fase o si se corta el neutro en cualquiera de las situaciones, se va a apagar. Entonces no me está indicando la presencia del neutro en general. Lo que yo haría es poner un identificación, no me sale en este momento, un ojo de buey voltímetro. Ojo de buey voltímetro, que este es voltímetro y amperímetro, tiene aquí, ¿sí? Pero también está el de voltímetro, este es amperímetro solo. Por ahí debo tener el ojo de buey voltímetro, pero bueno, los he mostrado la vez pasada, ¿sí? Y como digo, si no me maneja 220, le he puesto entre una de las bases y neutro. Y si en vez de marcarme 220, me marca 300 y algo, es porque se ha cortado el neutro. Esa es la manera, si quiero vigilar el neutro. La manera más sencilla. Esa otra manera que me dice, no le veo mucho sentido. ¿Otra? Bien. ¿Por qué es que los contactores de 24 volt pueden quemar integrados como los de los programadores de riego? Esto es común y es por eso que hay que usar relé que active el contactor. O sea, como pregunta que se responde, pero bueno, afirmalo o negalo. Sí, hace rato estábamos hablando de los ojos de buey puestos en una tensión de comando 24. Ahora lo que está diciendo esta persona es que un controlador de riego, si maneja un contactor de una bomba, si maneja directamente ese contactor, si ese contactor tiene bobina de 220, ¿sí? o de 24, no importa, porque es una salida relé, se quema el integrado. Y que por eso hay que poner un relé como intermediario. Sí, en un controlador de riego automático, o un programador de riego, a la salida que maneja la bomba de agua, la tenemos que conectar que no maneje el contactor, sino que maneje un relé auxiliar y que ese relé maneje el contactor, igual que lo hacíamos con el llenado de agua de una cisterna, ¿sí? de un tanque elevado. De la misma manera que les mostraba en el webinar pasado. ¿Por qué? ¿Y por qué se quema el integrado y demás? Por ese motivo, que tienes una alta carga inductiva en el momento que se está cerrando el núcleo E. Entonces hay un pico ahí de solicitación, digamos, hay un pico de corriente que se produce en ese momento, si lo que cierro es un contactor. Y en cambio, si cierro un relé u otro elemento que viene, que no viene al caso ahora, lo que voy a manejar es algo mucho más suave y la electrónica de ese programador de riego va a estar menos expuesta a este tipo de fallas. ¿Otra pregunta? Muy bien. Oscar Zavala, el armado de un comando para el manejo de corriente bajas, ¿sería mejor usar relays como los de módulos para barra DIN? Ejemplo, un extractor o unas luces LED. Sí, los LED es todo un tema, sí. Pero sí, no hay problema. Usar un contactor modular como los que he mostrado, obviamente totalmente válido mientras uno vea cuál es la categoría de empleo y la use para la potencia o corriente que me está indicando el fabricante. No hay ningún problema. Es conveniente, aparte ocupa menos espacio y demás. Y es más económico a lo mejor, dependiendo, por supuesto, de la marca. ¿Otra? Luis Maciel consulta. En el último webinar dijiste que se podía usar un relé para manejar la parte baja de tensión. ¿En qué borne del contactor se conecta? Bien. El relé viene indicado, los relés vienen con una salida inversora, tal y como he mostrado. Aquí tengo un relé, en este caso es un relé de 110 volts, ¿sí? De corriente directa. ¿Sí? Es la tensión que maneja la bobina. Puede ser de 2, como les digo, siempre podemos elegir
Esto es una aplicación muy especial igual, ¿no? Pero siempre podemos elegir la bobina del relé o la bobina del contactor, qué tensión y qué tipo de tensión la va a manejar. Y eso va a ser totalmente independiente de los contactos de salida, separado. Ahora, los relés vienen simple inversor, doble inversor, cuádruple inversor. ¿En qué sentido? Que su salida es una salida que tiene un común y de ahí tengo una salida normal cerrada y una salida normal abierta. Una salida de inversor. Son 3 tornillitos. Una es la